Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia a la hora en que usted pueda conectarse y volver a estar con nosotros para continuar en esta serie, La vida de Dios en el alma humana. La vida de Dios en el alma humana. Hoy vamos a estar respondiendo, hoy vamos a continuar respondiendo la pregunta, cristiano, ¿qué te hace diferente? En el encuentro anterior hablamos de cinco aspectos que el apóstol Pablo menciona en los versos del 7 al 11 allí, que muestran que somos diferentes al resto de las personas que no están en Cristo. Es decir, las personas que no están en Cristo significa que están en la carne, y la expresión en la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, y estar en la carne significa básicamente estar en unión o en comunión, eh, y vamos a estar explicando algo acerca de estar bajo, es decir, de estar sometido a, que es parte de la implicación de esa frase, en la carne o en el espíritu, porque está una o la otra. O estás en la carne o estás en el espíritu. Si estás en el espíritu, estás en Cristo, estás unido al espíritu, el espíritu de Dios habita en ti, y estás sometido al espíritu, estás bajo la gracia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso, de estar bajo la gracia. Digamos que este es el segundo aspecto que muestra la diferencia de la persona que está en Cristo y la persona que no está en Cristo. Entonces, es decir, cristiano, ¿qué te hace diferente? Comenzamos con esa pregunta en el encuentro anterior y hoy vamos a continuar con ella. Vamos a volver a leer los versos del 7 al 11, ahí en Romanos capítulo 8. Dice allí la palabra de Dios: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, es decir, fíjense cómo dice, según la carne, de acuerdo con la carne, no pueden agradar a Dios. Recuerden que la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa. Los que viven según o de acuerdo con la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, es decir, de acuerdo con el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y esa es la primera característica que vimos, el primer aspecto que vimos acerca de la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto es palabra de Dios y la escuchamos. Como pudieron notar, hay un énfasis bastante marcado en esta sección de la carta a los romanos, en estos versículos 7 al 11 del capítulo 8, donde se dice reiteradamente acerca del Espíritu que vive o que mora o que habita en nosotros. Y ese fue el primer aspecto que vimos acerca de la diferencia entre los cristianos y los que no son cristianos. El Espíritu mora, es decir, eres una persona habitada, eres una persona en la que habita el Espíritu. Y estábamos diciendo, es decir, dijimos en el capítulo anterior, por lo tanto le reiteramos la invitación a que comience la serie desde el principio para que no se pierdan los detalles, que si eres una persona habitada, entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Y la palabra habitar, que del griego oiken, de donde también se obtiene la palabra oikos, también del griego, que indica casa o habitación,
pero indica la habitación de hogar, como como la casa de familia, como un lugar donde se habita en familia. Está indicando una relación de familiaridad, de intimidad y de comunión, de modo que el Espíritu de Dios habita en el creyente, creando ese tipo de relación. Y también dijimos que se trata de una habitación o de una morada permanente. No estamos diciendo que el Espíritu vino de visita, sino que es permanente su morada en el creyente, es permanente, es constante. Eso no va a cambiar. Entonces, eso te hace diferente. Pero bueno, ese fue el primer aspecto, lo vimos en el encuentro anterior. Así que le invitamos, ya reiteramos esta invitación, comience la serie desde el principio para que pueda ver todos los detalles y no se pierda nada. Bueno, vamos a ir leyendo nuestra meditación de hoy. En nuestro encuentro anterior comenzamos a analizar acerca de estos 5 aspectos que muestran de qué manera los cristianos son diferentes de aquellos que no lo son y que por no ser cristianos pues se describen como los que están en la carne, los que están en su naturaleza pecaminosa. El primero de los aspectos que vimos que marcan esa diferencia es que los cristianos son personas habitadas. El Espíritu Santo o Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios, puede llamarlo de cualquiera de esas 3 formas, es correcto, habita en los creyentes de manera permanente. Somos la morada de Dios por medio de su Espíritu y, como dijimos, es permanente, no es una visita casual, no es una parada momentánea. El Espíritu no está en nosotros momentáneamente, sino que está permanentemente, creando una relación de familiaridad y de comunión con Dios. La palabra comunión implica todo en común. Bueno, seguimos leyendo. Y como implicación de esa morada del Espíritu de Dios en nuestras vidas, ahora podemos experimentar familiaridad, cercanía, intimidad y comunión con Dios. De modo que la influencia del Espíritu nos ayude a ser más semejantes a Cristo. Por lo que si no estás experimentando ese proceso de transformación, ¿cuál proceso de transformación? El de ser cada día más semejante a Cristo. Si no estás experimentando ese proceso de transformación, algo no está funcionando bien. Algo está funcionando mal. Así que ve a ti mismo, es decir, analízate a ti mismo. Haz un análisis de tu propia persona, de tus propias actitudes, y revisa en qué estás fallando en someterte a la obediencia a Dios. En algo estás fallando en someterte a la obediencia a Dios si no estás experimentando el proceso de transformación de ser cada vez más semejante a Jesús. Porque si eres cristiano y el Espíritu de Dios está morando en ti de una manera permanente, creando en ti un lazo de intimidad y comunión con Dios, el resultado natural de esa relación es que tú seas transformado a la imagen de Cristo. Es un proceso, es paulatino, pero tiene que estar sucediendo. Por lo tanto, si tú notas que ese proceso está detenido, si tú notas que ese proceso no está avanzando, revisa tus actitudes porque hay un problema de obediencia en ti, evidentemente. Hay un problema de obediencia. En algo tú estás resistiendo al Espíritu. En algo tú estás resistiendo a la voluntad de Dios. En algo tú estás oponiéndote o poniendo resistencia o no obedeciendo a la verdad en algo. Por lo tanto, te pido que revises tus actitudes,
que te autoanalices, porque algo está fallando. En ti se tiene que estar cumpliendo el proceso de transformación, de ser transformado, de ser llevado a ser semejante a Jesús. Eso tiene que estar sucediendo, porque eres una persona habitada por el Espíritu. Hoy veremos el segundo aspecto de lo que nos hace diferentes. Y es que ese segundo aspecto es que estás bajo el dominio del Espíritu. Estás bajo el dominio del Espíritu. Noten cómo dice allí este pasaje de que acabamos de leer de Romanos 8 del 7 al 11, específicamente el verso 9, dice: pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Vamos a parafrasearlo, déjenme, porque no lo apunté, déjenme cerciorarme de que sí es el verso 9. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el Espíritu. Es el verso 9 de Romanos 8. Vamos a parafrasear ese verso. Dice la paráfrasis que pusimos aquí: ustedes no andan haciendo las cosas que satisfacen los deseos de la naturaleza pecaminosa que domina a los que no tienen al Espíritu. Por el contrario, ustedes viven haciendo las cosas que agradan a Dios conforme a las intenciones del Espíritu que habita en ustedes. Me gustó mucho esa paráfrasis. Vamos a repetirla porque creo que debe calar muy bien en nuestra mente. El verso 9, parafraseándolo, diríamos así: ustedes no andan haciendo las cosas que satisfacen los deseos de la naturaleza pecaminosa que domina a los que no tienen el Espíritu. Por el contrario, ustedes viven haciendo las cosas que agradan a Dios conforme a las intenciones del Espíritu que habita en ustedes. Creo que es una paráfrasis bastante precisa y que yo diría muy aclaradora, muy aclaradora. ¿Qué significa todo esto? Significa que ustedes están bajo el dominio del Espíritu, bajo el dominio del Espíritu. Y un aspecto fundamental de la teología cristiana es el concepto de la gracia y de estar bajo la gracia. Pero vamos a llegar ahí exactamente. Y de hecho vamos a llegar ahí ahora. Hay un pasaje muy aclarador que está en Romanos capítulo 6, versos 12 al 14. Allí dice: por lo tanto, no permitan ustedes, y noten el lenguaje, no permitan, es decir, hay una decisión personal, ahí implicada, hay un mandato dado directamente a nuestra voluntad, a nuestra razón. Hay un mandato dado ahí: no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. No permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, es decir, el pecado no se enseñoreará de vosotros, como dice en la Reina Valera del 60. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa expresión última, no presenten sus los miembros de su cuerpo al pecado, no permitan ustedes que el pecado reine en ustedes, no obedezcan sus malos deseos, y todo eso no lo hagan porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
Y ahí es donde uno a veces se queda diciendo, bueno, se entiende bastante claro el mandato anterior, ¿verdad? No presente sus miembros al pecado, no obedezcan a los malos deseos de la naturaleza pecaminosa, no hagan estas cosas que a Dios desagrada. Eso se entiende bastante bien, pero la razón que nos da para que podamos tener un fundamento sobre el cual establecernos, sobre el cual pararnos con firmeza, sobre el cual tener una garantía, una seguridad de que podemos cumplir con ese mandato, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que, a menos que entendamos qué significa estar bajo la ley o qué significa estar bajo la gracia, no podremos saber cómo encontraremos ese fundamento seguro, esa base segura, esa roca sólida sobre la cual establecernos para tener una garantía de que podemos cumplir con ese mandamiento. A fin de cuentas, bueno, este tipo de mandamiento no lo encontramos en la ley normalmente. Pues claro que sí, vaya a los 10 mandamientos, se va a encontrar con esto mismo. No voy a entrar en detalles ahora, pero cuando dice no robes, no mates, no digas falso testimonio, eso se entiende bien. Pero ¿por qué la ley no sirve para justificarnos delante de Dios? Bueno, pues el verso 14 de Romanos 6 nos dice cuál es la razón. La razón es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que vamos a proceder a entender qué significa estar bajo la gracia para poder tener un sustento, un fundamento, un cimiento sólido, seguro, firme, una garantía de que podemos cumplir con este mandamiento. Vamos ahí. Estar bajo la gracia es lo mismo que decir que ahora estás sometido a un nuevo gobierno. Estar bajo la gracia es lo mismo que decir que ahora estás sometido a un nuevo gobierno. Cuando estábamos bajo la ley, es decir, la ley y nosotros bajo, ¿verdad? Bajo la ley, estábamos sometidos al gobierno de la ley. Pero al venir a Cristo, al estar en unión con Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino que el gobierno ha sido sustituido, ha sido cambiado. Ahora estamos bajo la gracia. Y eso implica una nueva forma de gobierno sobre nuestras vidas. Hay un nuevo gobierno sobre nuestras vidas. Así que estar bajo la gracia es lo mismo que decir que ahora estás sometido. Estar bajo es estar sometido. Estás sometido a un nuevo gobierno. Antes, cuando estabas en la carne, estabas bajo la ley. Es decir, sometido al gobierno de la ley. La ley era un agente externo. Era un agente externo a nosotros, fuera de nosotros, externo a nosotros, que solo dictaba las demandas de la justicia de Dios. La ley nos dictaba lo que la justicia de Dios nos demandaba. Solamente eso, desde afuera, un agente externo dictándonos las demandas de la justicia de Dios. Ese tipo de gobierno, estábamos sometidos a ese tipo de gobierno. Pero la ley, como agente externo, no te daba ningún poder para tú cumplir con las demandas de la justicia que la misma ley te dictaba. La ley te dictaba esas demandas de la justicia de la ley, pero no te daba ningún poder, no te daba ningún recurso, no te daba ninguna posibilidad para tú poder cumplir con las mismas demandas que la ley te hacía. Es decir, te dictaba, te decía lo que era la justicia de Dios y cómo debías vivir para agradar a Dios, pero no te daba ningún poder para tú cumplir con tales demandas. Pero ahora, bajo la gracia, ahora hemos sustituido el gobierno, es decir, no lo hicimos nosotros, lo hizo Cristo. Pero bueno, el gobierno al que estábamos sometidos ha sido cambiado. Ya no estamos sometidos a la ley.
Ahora estamos bajo la gracia, es decir, ahora estamos sometidos a la gracia. Ya el sistema cambió. Sometidos a la gracia. Ahora, bajo la gracia, has recibido al Espíritu de Dios, que ya no será un agente externo. Ya no será un agente externo. Ya no será alguien desde afuera, sino que ahora habita en el creyente. Lo primero que vimos fue que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Así que ya no es un agente externo. Para empezar, comenzamos muy bien. Comenzamos con un nuevo gobierno, sometidos a un nuevo sistema de gobierno que ya no será un agente externo, sino es el gobierno que ahora está dirigido por el Espíritu de Dios que hemos recibido y que mora en nosotros. Así que ya no está externo. Implica la obra, el trabajo de un agente que ahora está internamente en nosotros, trabajando en nosotros, desde dentro de nosotros, para que nosotros podamos recibir no solo la justicia que la ley prescribe, sino el poder para llevar a cabo el cumplimiento de esa justicia. Voy a tratar de explicarme bien, pero creo que se entiende. Ahora tienes a un agente interno trabajando en ti, proveyéndote el poder y la capacidad que la ley no te daba para cumplir con las demandas de justicia de la ley. Esa es la gran diferencia. Ahora estás sometido a un nuevo sistema de gobierno que sí te permite cumplir con las demandas de la ley, lo que la ley no hacía. La ley te daba sus demandas de justicia, pero no te daba el poder para cumplirlas. Te daba las demandas, pero no te daba el poder. El Espíritu de Dios, en cambio, toma esa misma ley, la lleva a tu corazón, pero trabaja en ti, transformándote para que en ti se produzca un anhelo, un deseo, un gusto por la ley de Dios, para que ames la ley de Dios, y te da el poder para comenzar a cumplir la ley de Dios y caminar en el proceso de santificación. Eso lo logra el Espíritu, porque ahora estás bajo la gracia. Bajo la gracia has recibido al Espíritu de Dios, quien no lanza órdenes desde afuera como lo hace la ley, sino que ha escrito la ley de Dios en tu corazón y trabaja en ti, transformándote en alguien que se deleita en esa ley y dándote además el poder para obedecerla. Aunque nuestra obediencia en este tiempo no es perfecta, pero sí es el primer fruto de nuestra vida para agradar a Dios hasta el día de nuestra glorificación. Así que estar en el dominio del Espíritu es pasar del poder de Satanás al poder de Dios, de las tinieblas a la luz. Vamos a aclarar algo, porque dijimos anteriormente que antes estábamos sometidos a el poder o el dominio de la ley, y ahora estamos diciendo que estar bajo la gracia, estar bajo el nuevo sistema de gobierno que es la gracia, implica que hemos pasado del poder de Satanás al poder de Dios. ¿Y por qué del poder de Satanás? Porque nosotros, sin Cristo, nosotros fuera de esa unión con Cristo, ahora nosotros estamos en Cristo, pero cuando no lo estábamos, cuando estábamos sin Cristo, o como están el resto de las personas que no están en Cristo, que están sin Cristo, esas personas están sometidos a su naturaleza pecaminosa. La ley es un agente externo que dicta sus demandas de justicia, sí, las demandas de justicia de Dios sobre la vida de todas estas personas. Pero esas personas sin Cristo, sin el Espíritu, sin la gracia, están sometidos, están esclavizados a su naturaleza pecaminosa. La ley, como agente externo, solamente dicta las demandas de justicia, pero no te ofrece el poder para cumplirlas. Porque la persona que está sometida a su naturaleza pecaminosa no puede obedecer la ley. Es que ni siquiera quiere hacerlo.
pero no puede, no tiene la capacidad, no tiene la competencia para hacerlo. Y Satanás se aprovecha de esa debilidad humana, de estar sometida, la naturaleza humana está sometida al pecado, y Satanás se aprovecha de eso, y Satanás tiene el gobierno total de la vida de esa persona. Así que cuando una persona está bajo la ley, el efecto final es que el pecado que habita en esa persona y que Satanás puede gobernar, el único efecto que tiene es oponerse a la ley. Se opone a la justicia de Dios. Es contrario a la justicia de Dios. No se ofrece a obedecer, sino que completamente huye de la justicia de Dios. Completamente lo que hace es un rechazo de la justicia de Dios. Por lo tanto, estar bajo la ley en los efectos finales significa que Satanás mantiene el gobierno, mantiene el dominio sobre esa persona. Por eso es que decimos que estar bajo el dominio del Espíritu es pasar del poder de Satanás al poder de Dios. Porque la ley, como agente externo, solamente te dicta, te hace un dictado de las demandas de justicia, pero no provee para ti ningún tipo de poder para que tú puedas cumplir con esas demandas, sino que Satanás es el que gobierna tu naturaleza pecaminosa, y por lo tanto, si tú no estás bajo la gracia, perdón, si tú no estás bajo la gracia, entonces estás sometido al gobierno de tu naturaleza pecaminosa, y Satanás se aprovecha de eso. Estás bajo el gobierno de Satanás. Por lo tanto, estar bajo la ley implica que Satanás tiene el dominio de tu vida. No porque la ley le pertenezca a Satanás, la ley es de Dios. Pero aclaramos, la ley es solo un agente externo, un agente que está fuera, cuya única función es dictarte las demandas de justicia de Dios. Pero no hace nada más. Y como no hace nada más, esa ley desde afuera te deja en tu sumisión, a tu naturaleza pecaminosa. No, esa ley desde afuera, como agente externo, no te saca de la sumisión a tu naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tú sigues sometido a tu naturaleza pecaminosa, y por lo tanto estás bajo la esfera de gobierno de Satanás. Y la ley no te libra de eso. Por eso es que decimos que estar en el dominio del Espíritu, que es lo mismo que decir estás bajo la gracia porque bajo la gracia, en unión con Cristo, el Espíritu de Dios te ha sido dado. El Espíritu de Dios ha venido a morar en ti de manera permanente y empieza a crear en ti la transformación a la semejanza de Cristo, y te provee el poder para obedecer la ley y para amarla. Lo que no sucede con la ley como agente externo. Espero que me haya podido hacer entender. Bueno, vamos a continuar porque no queremos que este video se nos haga extremadamente largo. Creo que hemos podido aclarar ese asunto. Estar en el dominio del Espíritu es pasar del poder de Satanás al poder de Dios, de las tinieblas a la luz, para recibir perdón de los pecados y herencia entre los santificados, como lo dice Hebreos 26:18. El Espíritu de Dios habitando en el creyente ha roto el dominio de la carne, y ahora es el Espíritu de Dios quien tiene la dirección de tu vida. Estás en las manos del Espíritu, no en las manos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, en las manos, quiero decir, sujeto. Estás sujeto al dominio del Espíritu. Ya no estás sujeto al dominio de la naturaleza pecaminosa, es decir, al dominio de la carne. El Espíritu es ahora la influencia decisiva de tu vida. Pero ojo, atención, no es la única influencia. Recuerda que estás en guerra contra un mundo espiritual hostil.
estás en guerra contra un mundo espiritual hostil que aún está batallando contra ti, contra la santidad, contra Dios. Ese mundo espiritual hostil opera en tus miembros, porque aún en tus miembros la naturaleza pecaminosa no ha sido eliminada. La naturaleza pecaminosa se le ha puesto un límite, se le ha puesto un stop, ¿cómo decir? El dominio, se le ha arrebatado el dominio. Se le ha arrebatado el dominio, el control total ya no lo tiene ella, pero no ha sido eliminada de tu vida, no ha sido eliminada de tu cuerpo. Por lo tanto, ella aún está ahí y aún ejerce influencia. Eventualmente sigue tratando de obtener ese gobierno, sigue tratando de obtener ese dominio, de recuperar ese dominio, y eso implicará que vas a tener una lucha permanente. Así que el espíritu es ahora la influencia decisiva de tu vida, pero atención, no es la única influencia. No es la única influencia. El mundo, el pecado, Satanás son enemigos reales que aún operan y aún trabajan y aún se esfuerzan por recuperar ese dominio en ti. No va a suceder, pero la lucha sí va a ser real. El dominio lo va a seguir teniendo el espíritu, pero la lucha contra esos poderes espirituales hostiles sí va a ser real. Recuerden la exhortación de Pablo a los Gálatas. Digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Gálatas 5, 16 y 17. Y preguntamos, ¿qué es lo que ustedes quisieran hacer? ¿Qué es lo que ustedes quisieran hacer? Pues como creyentes, como cristianos, lo que ustedes quisieran hacer es agradar a Dios, pero los deseos de la carne, de Satanás y del mundo se oponen. Hay resistencia, hay otras influencias espirituales hostiles. Habrá guerra y la habrá permanentemente. Así que estar bajo el dominio del espíritu no significa que podemos bajar la guardia, sino que tenemos la garantía de la asistencia del Espíritu Santo, quien asegura que podemos ganar esa contienda. El Espíritu de Dios asegura, nos da el fundamento seguro, porque el Espíritu de Dios ya no es un agente externo, sino que es alguien que mora en nosotros. Así que Él asegura que podemos ganar esa contienda. Pero el mandato de velar aún está vigente. El mandato que Jesús nos dejó de velar aún está vigente. Tener al Espíritu de Dios habitando en nosotros no significa que puedes bajar la guardia, porque ahora estarás en una guerra que antes probablemente, antes no tenías, definitivamente, no la tenías, pero ahora sí. Y bueno, gloria a Dios por eso. Así que eso es lo que, en segundo lugar, te hace diferente. Primero, tienes al Espíritu de Dios morando en ti, morando permanentemente. Y segundo, estás bajo el dominio del Espíritu. Ya no estás bajo el dominio de la carne. Nuestra victoria es segura. Dios te bendiga.